y que a través de Mashiach nos da el permiso de acercarnos a Yahweh. Hayom el Yom Shevi, el Yom Shabbat, que Yahweh ha mandado, la misbah, de que nos recordemos que Él hizo los Shammai y la Ar y todas las cosas que Dios hay, y que pues nosotros fuimos ordenados de parte de Yahweh que todo aquel que sea instruido, que se recuerde de que este Yom Yahweh lo dejó como menujá o reposo o descanso para atender la instrucción de Yahweh. Con eso hay temor de la gente de Yahweh. Así que a Hayom nos corresponde, pues, después de las lecturas, tener una pequeña explicación. Y para ello, pues, vamos a hacer una tefila, que Yahweh pues, nos acompañe y que nos ayude. Yucatá, Yahweh, Luquei Gumel Koblan, Tuvo Yahweh, yo tengo Gesto Kadosh, y venimos pues Samea de los 6 Yamim de la Shavua, ya en el Yom Shevi, en el Yom Shabbat, estamos haciendo la menujá, el descanso, deseando que te hagas manifiesto, porque pues hemos venido Yahweh para servir. Permite pues que lo poco o lo mucho que hagamos, todo sea acepto delante de Dios. Y que este segmento de esta boda, como es la explicación de la parashá, seas tú, Yahweh, el que la haga, que me uses a mí, que lo que hable sea tuyo, y que todos, oh Yahweh, podamos estar concentrados en lo que es la instrucción tuya a través de ese Ruach HaKodesh. Así, oh Yahweh, pues, te ruego nos capacite, pues que te necesitamos siempre, porque lo hacemos todo por Mashiach, Yahushua, nuestro Goel, Amén. La voz sea para Yahweh, Bacachá, pueden acomodarse. Y esta es la parashá número 40, que es precisamente la parashá que lleva el Shem de Balak. Balak, que pues significa devastador, y está contemplado en Bemidbar 22:2 al 25:9. Ahí nos detenemos con esta parashá, que contiene parte de la Divrei Hayamim, o historia de aquellas 12 matot o tribus nacidas de Jacob cuando fueron sacadas de Misraí, y que iban precisamente en el Midbar, llegando ya casi a lo que es la Eretz Kenán, la Eretz de promesa, la herencia que Yahweh había prometido, la herencia física que Yahweh había prometido, de un lugar donde estacionar, donde quedarse, donde poblar. Recuerden ustedes que todo ser humano, desde Adán y hasta que Mashiach regrese, todo está en función de lo que es el semán, el tiempo, lo que es el espacio. Es decir, que toda persona está obligada a estar en el tiempo y en el espacio, y no se puede ir de ese lugar, de esos podemos decir, de esos elementos. En el hidráulico son esas variables, ¿no? Entonces, de esos elementos. Entonces, ninguno de nosotros se puede apartar del tiempo, semana. Ninguno se puede apartar del espacio. Por eso es que la mitología fue muy inteligente para mal, en el sentido que los lugares les pusieron nombres idolátricos, y al semán, que es el tiempo, le pusieron nombre idolátrico, para que todos nosotros estemos inmersos en los ídolos. Es decir, porque no nos podemos apartar de esos elementos, ¿no? Así que, hablando de esos elementos, aquellas 12 matot, aquellas 12 tribus, pues ahí estaban ya aproximándose a lo que es la Eretz Kenán, que para eso tenían ellos que ver la Eretz de Esab, la Eretz de Balak, la Eretz de Sejón, y pues iban a tener algunos inconvenientes
porque algunos no les iban a dar permiso de atravesar o de facilitar lo que es el camino, el derek, para llegar más rápido, para no cansar mucho al Am Israel. Y pues Moshe pensó, pues vamos a ver si nos dan permiso de poder llegar a la Eretz Kenán sin pues más cansancio del que traemos. Y eso es precisamente parte de lo que es la parashá de lo que responde Jacob, que pues ahí estaban en el Midbar todavía, no habían llegado a la ley de promesa, pero que ese es el punto de llegada, la ley de promesa. Pero que esto, que recordemos un poquito lo que es la parashá última, como fue la parashá Ucat, que pues allí estuvimos viendo cómo Yahweh quiso que hubiese una regulación en la instrucción de él, en el sentido de que Yahweh le estaba dando mucha importancia a lo que es la limpieza que todos o todas las tribus debían de llevar a cabo en su Hayim, porque iban a haber fallecidos dentro de las tribus de Israel, iban a haber fallecidos, podemos decir, cada yom, pues si estamos hablando de 2 millones, 3 millones, estamos hablando de que habían ancianos, habían yeladim, enfermedades, y había esto y lo otro, y de alguna forma alguien iba a fallecer. Así que, por ejemplo, acá nosotros, por ejemplo, en este país que es pequeño, andamos por los 7 millones, y aquí fallecen más o menos unos 12, 15, 20 cada año. Entonces quiere decir que allá, con unos 3 millones de israelitas, pues iban a fallecer por lo menos unos 4 o 5 cada año. ¿Y qué significa eso? Que esa familia de esos fallecidos debían de llevar a cabo la boda que Yahweh había ordenado a través de la parashat Jucat, en donde la que una de Leví debía de llevar a cabo la limpieza para aquellos que fuesen contaminados por cadáver. Y esa contaminación por cadáver, pues no únicamente iba a consistir en tocar el cadáver, sino estar cerca del cadáver. Cerca. Quiere decir que la silla, la mesa, cama, ropa, la casa, todo se contaminaba con el cadáver. Así que para los que estaban contaminados, Yahweh había estipulado que había que hacer una boda de limpieza, y que esa boda de limpieza iba a requerir de una paraduma o vaca roja que vino. Y que esa paraduma o vaca roja no iban a ser por cantidades, no iban a ser fácilmente, como hayón nacen con parche, y nacen negras, nacen blancas, café, o sea, de algunos colores. Pero que una vaca roja, que lo rojo está significando pues como dan sangre, que se le llama, que la sangre o la dan es la purificación que Yahweh dejó como un elemento para lo que es una iniquidad o un jet delante de lo que, pues entonces Yahweh quiso todo que pareciese como que fuese un Adán, como que fuese Dan, pero que no fue Dan, sino que fue color rojo, el pelaje de la vaca de ese momento, becerra o ternera joven. Entonces Yahweh quiso hacer esa boda como anunciando una nebuá, una profecía, proyectándose Yahweh pues a que iba a haber un punto de llegada de que su enseñanza de Yahweh con las tribus del primer éxodo tenía que culminar en un momento determinado,
y que para que hubiese un principio de las tribus de Israel, de un segundo éxodo, debía de funcionar, pues ya no la vaca roja, sino alguien que sustituyese la vaca roja, porque si la vaca roja pues servía para la limpieza por lo inmundo de los cadáveres, pues significa que cuando Mashiach vino, pues él vino a sustituir la vaca roja. ¿Pero qué significa eso? Pues que todo el planeta iba a ser parte de un campo de huesos secos que se conoce pues como cadáveres, y que es lo que miró allá en Ezequiel 37, pues que miró un campo de huesos secos. Cuando Mashiach vino precisamente a sustituir esa vaca roja, porque en aquel momento la vaca roja funcionaba en un pueblo determinado que se conocía como pueblo de Israel o 12 tribus de Israel, y ahí funcionaba esa abodá. Pero como la proyección que Yahweh tenía a través de Abraham han de ser Barú en ti todas las familias de la ave, significa entonces que todo el planeta iba a necesitar una vaca roja. Pero como todo el planeta no fue Israel, porque para ser Israel se necesitaba haber nacido de Jacob, entonces se necesitaba que Yahweh hiciese un mecanismo para permitir que todo el planeta tuviese la oportunidad de llegar a ser Israel, ya no de Jacob, sino de un nuevo personaje, de un personaje que viniese, y que viniese de lejos, que no fuese de cerca, sino de lejos, que viniese del Chamay, en este caso, que viniese y pues naciese de un nes, de un milagro, como aquella vaca roja, pues, que tenía que nacer de un milagro, porque resulta que ni un cabello tenía que ser de otro color, porque toda tenía que ser roja. Y entonces tenía que ser un nes o un milagro el que Yahweh hiciese que naciese una vaca roja con todo su pelaje rojo. Milagro fue allá, milagro fue el de Mashiach. Y pues aquella becerra o aquella paraduma o vaca roja tenía la facultad de parte de Yahweh, a través de la que una, de limpiar al inmundo, de limpiarlo. Para eso el Cohen hacía una boda, inclusive recogía a la ma y hacía una boda. Y vean ustedes, Adamá quiere decir tierra, ¿no? Y pues con esa boda que hacía una limpieza en el tercer yo, y si hacía la limpieza en el tercer yo, al séptimo yo quedaba, pues se le declaraba limpio. Así que esos son los términos que Yahweh había estipulado a través de esa paracha que de Juca, parte de la paracha de Juca, que comenzó precisamente con la paraduma. Dentro de esa paracha, paraduma, vemos allá en Devarim, en el Pérez 23, que pues habla de otra becerra, pero que no habla de que sea roja, de que no sea roja, sino que tiene que ser becerra. Y o sea que es un tanto parecido. Ay, los que les mencioné, no es 20, también qué toque que estamos viendo, no es el 21. Está cerquita, ¿no? Está cerquita y ustedes rápido lo iban a hallar, ¿no? Y menciona así 21, y en él pasó
Comenzamos en el 1, 21:1. Cuando fuese hallado en la Eres que Yahweh tu Eloa te da, ¿qué es? El Eres Kenán, es para donde ellos iban, para que la poseas. Y fuese hallado, ¿qué cosa? Un cadáver que estuviese en la Hadamá, en el campo, ¿no? Y no se supiese quién lo golpeó, es decir, quién es el causante de la mave, o sea, de la muerte. Si no se supiese, entonces se tiene que hacer esto y esto y esto, y ahí pueden ustedes ver qué es lo que tenían que hacer. Y tenían que hacer y ver cuánto hay de tal ciudad a tal ciudad, y de tal ciudad la ciudad, es decir, cuál es la ciudad más cercana. Es decir, es parte de lo que Yahweh mandaba en esta boda, de descubrir esto. Y pues que si no se lograba conocer quién es el culpable del fallecido, entonces menciona en el paso, vamos en el 6, 21:6, y todos los ancianos de aquella ir o ciudad más cercana al cadáver lavarán su yadaí sobre la becerra. En este caso no es una becerra, no es una parada humana, sino es una becerra, es otra boda muy parecida a aquella, pero que no tenía que ser roja, ¿no? Entonces, sobre la becerra degollada en el valle, la habían degollado, pues para hacer una limpieza, porque no se desconocía quién es el culpable. 7, y protestarán. Han de protestar, ¿qué cosa? Nuestros Yadaín no han derramado esta dan o sangre, ni nuestros Einaim vieron algo. 8. Limpia a tu ángel Israel, al cual hiciste redención, oh Yahweh, y no inculpes la dan inocente derramada entre tu ángel Israel, y la dan les ha de ser limpiada. ¿Se fijan ustedes? Limpiada. Es decir, que esa dan que fue derramada no va a ser culpa, no se le va a acusar ahí, porque hubo una boda en la cual pues buscaron una becerra, y la becerra, la dan de esa becerra viene a permitir una limpieza, y eso es lo que Yahweh manda en ese caso de desconocerse. Entonces vamos viendo que cuando usted observa que las 12 tribus de Israel fueron enviadas a todo el planeta, fueron enviados, y usted puede observar pues que nacimos de esas tribus que fueron enviadas al planeta, y a usted no se le va a acusar, no se le va a culpar a usted de ese linaje de Jacob que usted ha depravado, sin servirle a Yahweh, sin celebrar Shabbat, sin celebrar la Sumadí, sin reconocer su identidad. No se le culpó. Por lo tanto, para no culparlo, como en aquel momento que se le culpó, que se le limpió, en aquel momento se le limpió a través de la dan de aquella becerra, no para adular, porque esta es otra boda. Igual Mashiach Yeshua vino como esa otra becerra, vino a sustituir esa otra becerra, y vino pues a dar limpieza de culpa
al linaje de Jacob esparcido en los 4 cabos del ar, y cada uno de nosotros nacimos, ese es el mayor volumen, y cada uno de nosotros nacimos y pues no hallábamos qué hacer. Estábamos cadáveres, fallecidos, muertos, pues estábamos muy mal, y el que Mashiach haya venido a sustituir a aquella becerra y haya fallecido, hizo el permiso para que no hubiese ninguna culpa, y cayó a nosotros, pues a través de la instrucción, el que Mashiach pues haya fallecido y hecho esa boda de limpieza, nos permite a nosotros el ingresar a ser Israel. Con aquel momento todos se volvían a su lugar, a su valle, pues se volvían a su valle todos contentos porque no había habido ni un culpable. Y cayó usted, se viene a su valle, que es su casa, la casa de Efraín, y a usted no se le culpa de nada. ¿Me voy a explicar? No se le va a sacar nada. Mire, pero usted se inclinó ante JH, o sea, Jehová, que le llaman. Usted se inclinó ante JC, que le llaman Jesucristo. Usted se inclinó ante el Zeus, que le llaman Dios. No se le va a inculpar. No se nos va a inculpar. Me voy a explicar. Es algo increíble como Yahweh pues quiso defender la semilla de Jacob en el porvenir de ese momento. Es decir, en ese momento Yahweh hizo la forma de cómo ayudarle al linaje de Jacob, de cómo le iba a ayudar. Luego pues cuando Mashiach vino y encontró hace 2000 chanim ya fermentado el linaje de Jacob, ese linaje necesitaba ayuda. Eso fue hace 2000 chanim. ¿Cuánto más cayó? Que está más fermentado todavía. Necesitaba ayuda. Nosotros nacimos y nacimos sin conocer. Nosotros nacimos silvestres o salvajes, que no conocíamos nada. Yahweh tuvo Rahamim y nos ha permitido a través de la instrucción el poder comprender cómo es que Él estableció este plan. Y alguien menciona, no, esos efraimitas son cristianos. A ver, ¿es cierto que un cristiano va a hablar estas cosas? Es que esta es la enseñanza que Yahweh dejó. Y la enseñanza cristiana no es la enseñanza de Yahweh. No, eso es otra cosa. Eso es aparte. Lo que es otra forma de enseñanza es otra cosa. Y son como formas de enseñanza que cada uno piensa que son correctas, ¿no? Cada uno. Y qué contento es cada persona. Todos están contentos, todos. Así como nosotros estamos contentos con la enseñanza que Yahweh ha dejado para la casa de Efraín, todas las personas con su forma de emuná o de fe que tienen, están contentos. Así que aquí siquiera depende de cierto grado de mes o de milagro que Yahweh haga para con las personas. Con nosotros hizo un mes, hizo un milagro. De otra forma no estuviésemos aquí. Aní estuviese en el judaísmo. Y algunos de ustedes estuviesen en el judaísmo, ¿o no? Otros estuviesen en el mesianismo, ¿o no? Estuviesen. Pero ya pues tuvo Rahamim. ¿Y qué Abraham? Todos leímos el 9, ¿no? 21:9, y tú quitarás la culpa de Dan inocente de entre ti cuando hicieren lo que es recto en los Elaim de Yahweh. Perfecto. Entonces, esto lo relaciona pues con el Parashá, que se parece un poquito se parece, pero que está relacionada en el sentido que Mashiach vino como a quitar
pues a quitar esa forma de abodá. Por eso menciona ya en Hibrid en el Perek. Vamos a ver Hibrid en el Perek 9. En el Perek 9 no se vayan a acordar de esas cosas que están dando vueltas. Ya ven, miren de dónde venimos, ya ven, ese es puro testimonio que Yahweh les manda a ustedes para decir dónde estábamos. 9, y en el paso 12, bueno, ok, en el 11 menciona que, pues, si antes se hacía a través de aquella forma de abodá, Hayón estando ya presente, Mashiach, que es el Cohen Hagadol de las cosas que habían de venir, pues en aquel momento fueron figuras, es decir, las cosas que había que venir es lo que Mashiach vino a hacer y se vino a convertir en aquel momento fue una profecía que Mashiach iba a venir. Hayón ya no es una profecía, sino que Mashiach vino. Entonces 12 y no por delante en el 11, ¿no? Y por el más amplio y más perfecto Mizkan no hecho de Yadaín, es decir, no de este Boreolán. 12. Y no por delante de cabros machos, ni de becerros, más por su propia dan. Entró una vez en el Mizkan habiendo obtenido una Geulá por siempre. Ahí veamos el 13, porque si la dan de los toros y de los cabros machos, que realmente parte de la boda que hacían, y la ceniza de la becerra, ¿de cuál becerra? De la parádoma o vaca roja, ¿sí se fijan? Rociada a los inmundos, quiere decir a los que habían tenido acercamiento con cadáver. Si aquello purificaba, apartaba de lo inmundo del abazar, cuanto más menciona el 14, cuanto más la dante de Yeshua, de Mashiach, el cual por el Ruach, que es para siempre, se ofreció a sí mismo sin mancha a Yahweh, limpiará nuestra conciencia de las obras de Mavet para que sirváis a Yahweh. Entonces, acá Shaul se ve que está dando a entender, comprendan ustedes, comprendan allá hace 2000 años que él escribió esta carta, comprendan ustedes. Y Hayón, después de casi 2000 años, comprendan ustedes que la enseñanza no ha cambiado, es la misma, porque el Mashiach no ha cambiado, es la misma enseñanza. Así que Hayón, nosotros pues debemos de entender esto. ¿Qué problema con esa perturbación que nos llegó Hayón en este boca? Que ella fue reprenda, se roba mal. Todo. Entonces, luego vemos pues que en la Paradumá vimos en la Parashat Jukah pues estuvimos viendo además como pues las tribus renegaron. Bueno, ok, vamos a ver. Sí. Fue en Bemidbar, pero mejor voy a leer. Voy a leer porque ya me perturbó esa. Vamos a ver entonces. En el Bemidbar Techaerre quiere decir 19, ¿no? Oh. Después vimos entonces lo que es en el 20 comenzamos a ver que los Bene Israel
iban caminando y vean que llegaron al lugar de Edom. Podemos ver allí en el Pasuk Shemoneh Re. Pero veamos un poquito antes, en el 14. Y envió Moshe representantes o embajadores al Melech de quién? De Edom. ¿Quién es Edom? Edom es Esab. Y Esab es el Aj de Jacob. ¿Sí, no? El Aj de Jacob, el hermano de Jacob. Se había posesionado Esab, miren ustedes, en la parte sur de Moab. En la parte sur. Entonces, ellos tenían que, cuando vinieron de allá del Medbar, tenían que, al entrar y para llegar a Jericó, que es Jericó, tenían que pasar primero por Edom. Y después de Edom, que es Esab, estaba Balak, que es Moab. Y después estaba Amón, es decir, que es la familia de Lot, sí, la familia de Lot, es decir, los nacidos pues del mismo Lot, con sus hijos. Entonces, por eso que ustedes ven en esa paracha de Jucat que ellos le rogaron permiso, pero Edom no quiso dar permiso, según menciona en el paso Shemoneh Re 20, 18, y Edom le contestó: no has de pasar por mi país, pues si no, iré armado. Echa el rey y los Bené Israel hablaron, por el Derek seguido iremos, y si bebiésemos tus mayas, a mí y mis ganados daré el precio de ellos. Él estaba negociando, ¿no? Estaba negociando, pero no lo logró convencer en el 20, y él contestó no. Y fue Edom contra él con mucho pueblo y mano fuerte. 21, no quiso pues Edom dejar pasar a Israel por su término, y apartóse Israel de él. 22, y partidos de Cades los Bené Israel, toda aquella Cajal, vinieron al monte de Hor. 23, y Yahweh habló a Moshe y Aarón en el monte de Hor, en los confines de la Ar de Edom mencionado. Aarón será reunido, y ahí es cuando fallece Aarón. Todo. Luego que estamos recordando de Edom, Hayón, nos corresponde ver en el versículo 22 que después de Edom continúa Moab. Pero resulta que cuando las tribus de Israel llegaron de Moab, no se fueron donde Balak, sino que se fueron donde Sejón. Se fueron más adelante. Y menciona así en el Pasuk, en el Perek 22, y movieron los Bené Israel y asentaron en los campos de Moab, de esta parte del jardín de Jericó. Pero antes de ese, en el 22, porque ya llegaron, pero en la paracha última que vimos el Shabbat, menciona en el 21, en el Perek 21 y en el Pasuk 21, y envió Israel embajadores a Sejón. Si podemos borrar un poquito, vamos a borrar un poquito para poder hacer un breve esquema. Que no tenemos una piedra por ahí. Vamos a borrar un pedacito por ahí. No, que increíble. Perfecto.
esfuerza la gente con sus ídolos, ¿no? Se esfuerzan muchísimo. Es que, mira, cuando vi el caso de los de la luz del mundo, me admiré qué es lo que han hecho esas gente. Cómo han engañado a la gente con la enseñanza y además de eso, bueno, todo lo que han logrado hacer es increíble. ¿Ya? Toda la Vamos entonces a hacer un pequeño esquema. Vamos a ver si lo puedo ubicar. Vamos a ver si lo puedo ubicar. Aquí tenemos el Mediterráneo. El Llano, el mar Mediterráneo que le llaman. Luego, acá tenemos, este es Edom. Aquí tenemos lo que es el Llano, este es el mar de Galilea que le llaman. Aquí tenemos Edom, aquí tenemos Moab, que es Balak. Aquí está Balak. Aquí tenemos Sehón. Sehón. Este Balak es, ya lo leímos ahí, que es Moab. Moab. Y según el Techaer de Bereshit, este Sehón fue Melech de Amón. Esos nombres ustedes los van a encontrar en Bereshit, en el Techaer 19, ¿no? Y en el Pasuk 38, 37 y 38. Y le nació a la mayor un Ben y llamó su Chen Moab. Ahí lo vemos, Moab. El cual es Abba de los Moabitas. Ahí está Balak. 38. La menor Can le nació un Ben y llamó su Chen Ben-Amí, el cual es Abba de los Amonitas hasta Hayón. Entonces, este es lo que le llaman Amón y este es Moab, ¿no? Este es el Melech, Sehón, el Melech, Balak. Y aquí este es Edom, que es Esau. Así que cuando ellos venían de Mizraim, vean ustedes que esto es más o menos por acá, más o menos por acá, así, más o menos, algo así. Y este es el Sinaí. Sinaí, aquí está el Yansuf. Yansuf. Aquí está Mizraim. Mizraim. Luego tenemos, ¿qué más? Que ellos, de acá del Sinaí, de todas las vueltas que tenían que dar, tenían que llegar a Edom. Miren, ¿qué es lo que leían? Llegar a Edom. Pero Edom no les hizo el permiso. Entonces tuvieron que venirse, miren, y subir, ¿no? Subir. Y luego llegaron acá, pelearon con Sehón, le ganaron a Sehón. Sehón fue, es decir, ellos tenían mayor capacidad
que Balac, es decir, tenían, ¿qué les puedo decir? Estaban más organizados, y si Israel venía acá y le ganó a Sejón, Balac se quedó con miedo y mencionó: si le ha ganado a Sejón, quiere decir que estos me van a ganar a mí. ¿Me explico? Que esta es la paracha de Jayón, precisamente Balac. Entonces acá, más o menos por acá, así, más o menos así, ellos tenían que tomar a Moab, porque acá tenían que ir, yo veo todavía acá todavía una parte, y tenían que atravesar y llegar a Jericó. ¿Se acuerdan de Jericó? Las murallas de Jericó. ¿Okay? Entonces tenían que entrar. Entonces ellos andaban viendo la forma de cómo entrar, que les estaba costando, y pues Balac tuvo que pensar, bueno, y estos que vienen de Misraim, de Egipto, estoy viendo que son muy fuertes, son bastantes, y ya vi que destronaron a Sejón, y yo estoy temblando, porque seguramente no les voy a aguantar. Pensemos entonces qué hacer. Pensemos qué hacer. Y resulta que por acá, por este lado, por aquí está, ¿qué? Por aquí está, vamos a ver, por aquí está el Tigris, el Éufrates, por acá está, por aquí está Babilonia. Y había un profeta de los gentiles, como los que ustedes oyen por ahí, que no son profetas de los gentiles, que están ahí hablando cosas que no son, pero que son profetas. Me voy a explicar. Que ya en el lenguaje gentil se convierten en magos o hechiceros. ¿Qué más? Charlatanes. Que eso fuimos igual nosotros fuimos charlatanes. Qué vergüenza, ¿no? Pero ni modo. Hay que decir lo que es, pues. Es que con eso aseguramos que en efecto pues andábamos mal, pero que había que hacer un cambio, ¿no? Había que hacer un cambio. Y los cambios hay que hacerlos para algo mejor, no para algo que esté peor, pues, mejor. Vale, todo. Entonces, ¿a dónde me había quedado? Acá, Babilonia. Aquí había un profeta que se llamaba Bilán. Y entonces este Balac mencionó, bueno, algo pasa con Israel, con este Israel ya salido de Egipto, que cómo es que ganó, cómo les ha ganado a los, cómo es que él le ha ganado a los reyes, a las naciones de ese momento. Y pues es que lo que pasa es que tienen un profeta. ¿Quién tiene un profeta? Israel, que había, aquí va Israel, miren, aquí va Israel, y aquí va de camino. Tienen un profeta. ¿Y quién es el profeta? Moshe se llama el profeta. Tienen un profeta. Pues me busco un profeta. Y entonces este Bilán, profeta, Goy, o de las naciones gentiles, pues aquí sí que va a ser de profeta. Ellos tienen un profeta como Israel que son, pero yo tengo uno mejor y lo voy a mandar a traer hasta allá, hasta Babilonia. ¿Qué más le llaman? Ajá, pero veamos, ajá, vamos a ver en Yahushua bin Nun. Vamos a ver cómo le llaman. Yahushua bin Nun está después de Devarim. Veamos en el Yahushua bin Nun. Vamos
el 14. Ya va, 14, 24, se parece. Uno no es ninguno. 24. Y en él pasó a 5. 24, 5. Ajá. Y envía Moshe y Aarón y herí a Misraim, al modo que lo hice entre él y después os saqué. 6. Y saqué a vuestros abot de Misraim, y como llegaron al Yan, los Misrim, o sea, al Yan sur, ¿no? Los Misrim siguieron a vuestros abot hasta el Yan sur con carros y caballos. 5. Y como ellos clamasen, ahí está, eso es lo que Balac logró detectar, que había un clamor, había una emuná, había una fe en un profeta, el profeta de ellos, que es el profeta de los israelitas, fue Moshe. Y entonces hicieron un clamor de parte de Moshe a Yahweh, y el pueblo pues con él, y él puso oscuridad entre vosotros y los Misrim, e hizo venir sobre ellos el Yan, la cual les hizo cobertura, y vuestros Einaim vieron lo que hice en Israel. Después estuvisteis mucho Yamin en el Midbar. 8. Y os introduje en la era de los Emorim, que poblaban de la otra parte del Yardén, los cuales pelearon contra vosotros, mas a mí los entregué en vuestra Yadaim. Es lo que Balac se fijó que había esa fuerza, esa fortaleza de Israel, y que de dónde venía esa fortaleza. Y pusisteis Sueres y lo destruí, y poseísteis Sueres y lo destruí de delante de vosotros. 9. Y levantóse después Balac ben Zifor, Mele de los Moabitas, y peleó contra Israel, y envió a llamar a Bilán ben Beor para que os hiciese una clalá. Mas a mí no quise oír a Bilán, antes os hice brajá repetidamente, y os aparté de su Yadaí. Así estamos, ¿no? Todo, pero quizás vamos a ver en Devarim, en el Perec 23 que teníamos. Vamos a ver en el Perec 23. Vamos a ver en el Pasuk. El 4, ¿no? Todo. Y luego menciona: por cuanto no vinieron a recibirles con Lehin y Mayen al Derek cuando viniste de Misraim, y porque alquiló contra ti a Bilán ben Beor de Petor. ¿De dónde? De Mesopotamia. Eso es lo que estamos mencionando acá, que acá este es un profeta Goy de Babilonia o Mesopotamia. Mesopotamia. ¿Sí ya lo vieron? De Mesopotamia. Entonces toda la vaya, güey, que se no puede ese rúa tan malo, ¿no? Y miren, y a mí tenía ese rúa más malo todavía. Es increíble, oye. Mire, llegaba una bike y me decían: no, nosotros creemos en Jesús, pues le traigo otro mejor, le decía. Otro mejor, ¿cómo? Y le ponía el texto.
Y le voy a explicar de este Jesús que le está. O sea, que de campeón a campeón de los malos, es decir, como un vilán, pues, como un vilán hablando y deseando como convencer. Y algunos se convencían, pues, por ejemplo, el se cayó en la red. Y después ya ni creí en mí porque llegué otra vez y le dije, no, yo ya soy Efraín. No creo. No puede ser. Increíble. Entonces, este Balac, la clave que hizo él es, bueno, si estos, pues, por emuná, y si ellos, pues, piden a través de un profeta y les oyen, entonces, igual, voy a conseguir un profeta. Si no quiere venir, le voy a pagar, lo voy a alquilar menciona ahí, lo voy a alquilar y va a venir. Y entonces vamos a estar de tú a tú, de igual a igual, ellos con su profeta y a mí con mi profeta. Y entonces hay algo importante que todos debemos de entender, que resulta que estamos hablando de Babilonia. Y Abraham fue sacado de Babilonia, de Ur de los Caldeos, ¿no? Correcto. Y cuando Yahweh habló con Abraham, Yahweh se manifestó a él y le mencionó: vete de tu Eres y de tu Mispajá a la Eres que te mostraré. Es decir, platicó con Abraham, Yahweh. Pero es que lo que pasa es que acá se conocía a Yahweh, en Babilonia. Porque resulta que Babilonia es un semán muy cercano a la descendencia de Noah. Y Noah conocía el Shem de Yahweh, porque Noah es de la línea de los Benei Elohim. Y los Benei Elohim son de la línea de Shet, ¿o no es así? Y los de Shet comenzaron a ser del nombre de Yahweh, ¿o no es así? Cuatro de Bereshit, ¿no? Entonces, hay que entender de que el Shem de Yahweh se conocía. Ahí está que cuando este Balac llamó a Bilán conocía el Shem de Yahweh. Nada más que hay algo importante, que cuando Bilán apareció en esta escena, resulta que Israel ya estaba Israel. Y todo aquel que conocía el Shem de Yahweh, que no fuese del estirpe de Jacob, pues quedaba como un goy, como un gentil, como un pagano. Si se recuerdan ustedes, allá en Shemot, en el fecha de Reo, o sea, en el 19 de Shemot, y en el pasuk, vamos a ver, Shemot 19, Shemot, es el Shemoneh 18, Shemoneh. ¿Llegamos? Shemoneh. Y menciona así en el pasuk. Veamos en el 8. Y Moshe contó a su suegro todas las cosas que Yahweh había hecho a Paró y a los Birrim o a Jabá de Israel, y toda la labor que habían pasado en el Derek y cómo los había apartado Yahweh. 9. Y Yitro estaba samea de todo lo que Yahweh había hecho a Israel, que lo había apartado de los Misrim. Ese. Y Yitro habló: Barú sea Yahweh que os apartó de los Misrim y la Yad de Paró, y que apartó al Am de la Yad de los Misrim. 11. Yo conozco que Yahweh es Gadol más que todos los Elohim, hasta en lo que se ensoberbecieron contra ellos. Entonces ahí podemos observar que Yitro estaba hablando de Yahweh. ¿Sí se fijan? Yitro estaba hablando de Yahweh.
Pero Yitro no fue un israelita, pero fue descendencia de Abraham. Y como fue descendencia de Abraham, Abraham debió haberle enseñado el Shem de Yahweh. Además de eso, que el ambiente de Yitro de ese momento, pues, al igual que Bilán, como profeta goy o gentil que fue, pues se conocía en el ambiente el Shem de Yahweh. Hayón se conoce el Shem de Yahweh, aunque no se sea efraimita. Hay muchos protestantes y hay muchos mesiánicos y hay muchos del judaísmo que conocen el Shem de Yahweh. Pero conocer el Shem de Yahweh no quiere decir que eso es todo. Les mencioné el Shabbat último. ¿Cuál es la clave para estar seguros que en efecto estamos haciendo todas las cosas? ¿Cuál es la clave? ¿Se acuerdan ustedes? ¿O alguien me lo puede decir? La identidad. No se les olvide. ¿Qué cosa es? La identidad. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si hablamos de Yitro, ¿cuál es la identidad de Yitro? Es un mallanita, ¿no es así? Un mallanita. Por ejemplo, si hay un mesiánico, por ejemplo, que hable de Yahweh, ¿cuál es su identidad? Soy mesiánico. Usted no es hebraíta, usted no es primogénito, usted no es mejor. ¿Sí me voy a explicar? Su identidad es la clave. Alguien puede conocer mucho, como Hasatán, pues que conoce todos los pasuquín hay habido y por haber, pues, y no es Hasatán, no va a dejar de ser Satán. Es decir, no puede ser Israel, pues. No puede. Aunque se pueda todos los pasuquín, todos los de Requín, es decir, todos los pasuquín, todos los perequín, es decir, aunque se pueda todo, nada sirve, porque no es esa la clave es la identidad. Aunque podamos poquito, pero que mi identidad sea correcta. Entonces, acá volvemos otra vez con el caso de Balac. ¿Cuál fue la intención de Balac? Fue que me le hagan una clalá. Clalá quiere decir maldición. Que me le hagan clalá a este pueblo, que se veía un pueblo enorme, pues ya regado en el Midbar, como aquellas cabañas, aquel sukkot o cabañas o enramadas que hacían. Se veía pues enorme, temblaba el Balac. Y es así como pues negociando, y se ve que, si ustedes leen, bueno, lo que leímos cayó, se ve como que Bilán es un varón temeroso de Yahweh, así se mira. ¿Sí se ven? Así se ve. Pero si ustedes siguen leyendo, por ejemplo, cuando leímos allá en Kefa Bet, en el Perec 2, pueden ustedes observar que es calificado no como un profeta top, sino como un personaje pues engañador. Él provocó. Si usted lee, por ejemplo, el 2.14 de Revelación, menciona que él fue el que asesoró ¿a quién? A Balac. Él asesoró a Balac. Vamos a ver. 2.14. Ajá. Y ese asesoramiento lo hizo como profeta, pero como profeta mentiroso. Menciona así: pero tengo unas pocas cosas contra ti. Contra ti quiere decir que está hablando con la número 3. Es el semán número 3. Aquí está de derecha a izquierda. 1, 2, 3. Aquí está en esta. Pérgamo. Entonces aquí está Éfeso, Esmirna, Pérgamo. Entonces en el paso 12 está hablando de Pérgamo, y en el 14 le está mencionando cómo es
ese segmento de la Keilah de estos últimos 2000 chaní, cómo se manifiesta. Tiene unas cosas contra ti porque tú tienes ahí lo que tiene la enseñanza de Bilam, el cual enseñaba a Balac a poner escándalo delante de los Bene Israel. Es decir, que no pudo él hacer una clalá, no pudo hacer una clalá contra los Bene Israel, contra las tribus de Israel, no pudo. Su boca, su fe, no pudo modular y decir que hacía clalá, sino que hacía barajá. O sea, es decir, no pudo él hacer esa modulación. Entonces, menciona en el pasuk, el cual enseñaba a Balac a poner escándalo delante de los Bene Israel. Como no pudo hacer nada, es decir, no pudo hacer otra cosa, entonces le mencionó, te voy a asesorar qué vas a hacer con él. Y pues una de las claves que te va a funcionar es que ellas se vistan muy corto, que enseñen las piernas, que se vistan escotado y que sean así, que sean allá, y que todo lo que hace una hincha para atraer, ¿no? Y entonces es lo que lo asesoró, y por eso ustedes leen ahí en el 25 y en el 25 de Bemidbar que pues le funcionó, pues le funcionó, y comenzaron los Seinai, los pobres, ¿cómo se llama?, israelitas, a mirar aquellas nachín, y pues que cayeron, ¿no? 25, y en el paso 1, y reposó Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las banot de quién, de Moab. 2, las cuales llamaron al pueblo a los corbanot de quién, de sus ídolos. Mire, vamos a celebrar y hagamos esto y lo otro, y el pueblo comió y se inclinó a sus ídolos. ¿Sí se fija? 3, y ya llegándose el pueblo a Baal peor, y el furor de Yahweh se hizo contra Israel. ¿Sí se fija? Es decir, que es otra forma de guerra, es otra forma de ganar. Entonces hay que tener mucho cuidado. Si no se gana de una forma, se gana de otra, y esa es la forma en que ellos hicieron. Así que entonces menciona que pues la estrategia de lo que habla en el 2.14 de revelación, del asesoramiento que hizo Bilam a Balac, sí le funcionó. Y entonces pues alguien puede pensar y decir, no, lo que pasa es que el pueblo estaba carnalizado. Alguien puede pensar eso, que el pueblo estaba carnalizado. No, no es que esté carnalizado. Si ya Elohim desde Adán y en adelante ya hizo al Ich y a la Ichá con ciertas características. Voy a explicar. Con características que son precisamente motivadas a la reproducción, a la multiplicidad física. Ya las hizo, ya Elohim hizo eso, y eso no se puede quitar, es una ley. Que Gayón anda quebrando la mano y todo eso, pero esa es otra cosa. Esa es una degeneración, una deformación que la gente está haciendo, ¿no? Entonces, no es normal, pero lo normal es que el Ich internamente tiene un motor. Eso lo he mencionado. La Ichá igual, todo depende, comienza de cero, llega a los 13, 14, 15 chaní, va subiendo, 30 chaní, 40 y ya comienza a bajar, 50 y ya ni me mire, menciona, mire, 50 y qué molesta usted, y 60, 70 y ya mire, tranquilo, o sea,
Todo tiene su semana. Todo tiene su momento. Todo. Elohim ya hizo eso así. Ya hizo eso. Ya, es su orden. Complicado, pero así es eso. Así es. Entonces lo que hay que hacer es siempre mantener las Tobin relaciones a través de lo que es la admiración, el respeto, las Tobin costumbres que ven. Porque de ahí lo demás todo se va terminando. Se termina. El cuerpo se va terminando. Es lo que acabo de mencionar. Todo un ciclo, todo un ciclo que va funcionando en las etapas del ser humano. Sí. Así que vamos concluyendo en que para poder entender muy todo de qué estamos hablando, porque alguien Hayón, oigan y pongan atención, alguien Hayón le va a decir, por eso es que hay tanto ¿cómo se llama? Lo que hablan en contra del Estado de Israel, antisemitas, correcto. Entonces, por eso, yo no soy antisemita, menciona alguien, y a mí me caen mal los antisemitas y que no sé qué. Quiero decirles que pues, el que una persona hable de esa forma es una persona que ignora quién es Israel. Es decir, que resulta que Yahweh quiso hacer que Israel funcionase en una forma richonim o primeramente por pasar, y luego que hubiese un Israel que funcionase a través de lo que menciona en Jacob 1 y en el Pasuk Shemoner 1:18, que menciona por la Dabar. ¿Me explico? Es decir, que funcionase por pasar. Estas son las etapas de ser Israel. Por pasar los nacidos de Jacob. Y luego los nacidos de la Dabar, pues, que a través de una instrucción iban a ser israelitas. Pero que esa instrucción debe de tener ciertas características que identifiquen que es una instrucción genuina, que es una instrucción correcta, que es una instrucción de Emet. Es decir, no es cualquier instrucción, tiene que ser una instrucción que tenga los elementos que caracteriza que en efecto están dentro del nivel de la enseñanza de Yahweh. Y eso es lo que está costando en todo el planeta. Eso es lo que ha costado durante los 2000 años. Eso es lo que ha costado. Claro, falleció Shaul, falleció Kefa, fallecieron los Cheleaquín. Y muchos de los que fueron enseñados, muchos no tuvieron valor por las persecuciones que hubo a través de los imperios, en este caso el Imperio Romano, es decir, a través del papado. Es decir, no tuvieron capacidad, no tuvieron valor de exponer su Hayim, porque para esto hay que exponer la Hayim y ser, es decir, tener ese valor de decir a las claras, no dudando, ni tampoco por terceras personas, sino que en una forma lo que se conoce como directa, así se conoce, es decir, sin andar con cosas. Entonces, el Israel que nació de Jacob, que es del que estamos hablando acá, de lo que aconteció en esta libreja, en esta historia, pues, ya todos conocemos que ese Israel, y va a llegar un momento en que, como en un embudo,
iba a terminar. Mashiach vino a ver la punta del embudo. Y de esa punta del embudo, porque fueron 12 tribus, y verán ustedes cómo se fue reduciendo. Entonces Mashiach vino a encontrar nada más ya en lo último que había quedado. Y eso último que había quedado, acuérdense ustedes, que ya las tribus del norte, que se conocen como tribus de Israel, o casa de Israel, o casa de Efraín, o casa del norte, ya Yahweh los había exterminado. Es cierto que habían llegado a otros países y habían continuado gentilizados con Hayim todavía, pero ya exterminado como Israel de Yahweh. Esa es la cosa. Luego viene Yahweh y extermina la casa de Judá, mandándola a Babilonia. La extermina, 70 años. Es decir, que la Torah menciona que el no guardar Shabbat, el no guardar los Sumadim, el no servirle a Yahweh, no hacer Korbanot, eso es Mave para la semilla de Jacob. Viene Yahweh y hace un remiendo, regresando la casa de Judá, regresándola, y ese remiendo permite que haya un sobrante que Mashiach encuentra. Como Yahweh había autorizado ese remiendo de regreso, de retorno, entonces Mashiach viene y les menciona a ellos. Les menciona: ya sé que ustedes son Benei Abraham. Ustedes son hijos de Abraham, pero ustedes me quieren asesinar a mí. Y durante todo el semana, los 3 chanim y la mitad que anduvo él hablando, enseñando, Mashiach de allí escogió de entre los que creyeron, fueron seleccionados y fueron nombrados Benei Elohim, porque habían creído a quien había venido a representar a Yahweh. Veíamos el Shabbat último, la reina, la Malcá de Saba había llegado, y vean ustedes que pues Shelomo la había hecho atención. De ahí hablaba de Nínive, Joná, y cómo pues había ido Joná y había expuesto lo que venía, la destrucción que venía, y que se debían de hacer Teshuvah, y entonces hicieron Teshuvah, menciona a la voz de Joná, y eso es cuanto más el Mashiach Yeshua que había venido, que debían ellos de haber creído. Entonces, estaba haciendo una comparación, Mashiach. Así que nosotros, como Efraín, tenemos que ver cada uno de esos detalles que son parte, componente de la instrucción de Yahweh, en este caso a través de Mashiach, y tenemos que ir viendo. En efecto, tiene razón. Entonces tengo que estar seguro de esto, pero para estar seguro necesito leer, necesito razonar, necesito hacer tefilá, ayúdame a entender, me voy a explicar. Porque a veces nosotros no hacemos tefilá, ese es uno de los problemas que tenemos. Por eso es que no entendemos, o nos confunde todo, o nos molestamos. Es decir, porque precisamente el enojo es parte de falta de ruba, ¿no? ¿Me explico? Y entonces, pero si usted hace tefilá constantemente y parece que es un loco, pero usted puede, mira, cuando no hay un texto que menciona, Abacados, no hay usted texto, ¿qué le estoy mencionando? Ayúdame, eso le estoy mencionando. Como estoy con ustedes están oyendo. Pero de otra forma, y si estuviese a mí elevar, entonces le hablo siempre a Yahweh, siempre platico con él. Así que ustedes platiquen con Yahweh, porque esa fue una de las claves de esta paracha. La plática. Moshe platicó con Yahweh. Balak habló con Bilam. Es decir, la plática. Que si una plática es top o que no es top, ahí ya depende de con quién estemos hablando.
Porque Bilán, Balak se equivocó con Bilán. Moshe no se equivocó. Moshe entró, hizo entrar a las tribus de Israel a la era de Canaán. ¿Por qué? Porque Yahweh le oyó, Yahweh vio el esfuerzo de todo lo que se hizo. Que Moshe no entró y alguien piensa que porque Moshe se portó mal, no. Su función había terminado. ¿Cuál función? La función de Leví. ¿Cuál función iba a comenzar? La de Efraín. No hablemos de Moshe. La de Efraín. ¿Por qué de Efraín? Porque Joshua bin Nun es precisamente de Efraín y es el que iba a repartir. ¿Qué me voy a explicar? Todavía no me van a hacer confusión. Entonces, esto de que pues Moshe no haya entrado no fue un castigo. De algo se mira como que Yahweh no lo quiso dejar entrar, pero no es porque Moshe se haya portado mal o haya sido malo, no. Simplemente en el plan de Yahweh estaba: tú aquí te quedas y aquí comienza otro. ¿Me explico? Sí, eso es. Pero no que Moshe se haya portado mal. Moshe fue el más manso de todos los anachim de aquel momento. ¿Me explico? Es decir, no puede haber algo en contra allí. 13 de Bemidbar, si no me equivoco. 13:2 me parece. Entonces, el más manso de todos los anachim. Entonces, Yahweh tenía un edut de Moshe como un ish muy especial. Tanto que menciona en el 34 de Devarim. Ya me están olvidando los pasos. Es el P 34, no estamos tan mal. 34 y en el pasuk Shecharé y nunca más se levantó nadie en Israel como Moshe, a quien haya conocido Yahweh cara a cara. Es decir, que Moshe fue alguien muy especial en ese momento. En ese momento especial, claro, no había venido Mashiach, porque ya cuando Mashiach vino, pues le quitaron el puesto. ¿Quién le quitó el puesto? Yahanán el inversor. ¿Por qué le quitó el puesto? Porque Yahanán el inversor vio a Mashiach, vio el cumplimiento. Y Moshe no vio el cumplimiento, habló que iba a venir, pero no vio. Vamos a suspender porque el semestre nos terminó, pero sí, en conclusión, en este minuto, comentarles pues que si aquel Israel que se había portado mal, aún así Yahweh quiso dar a entender que Él es el único que lo iba a castigar o no castigar, pues que no daba permiso que otro hiciese una clara. Es muy parecido al Israel de Moshiach, que usted no debe tener temor de una clara de alguna persona o de algún personaje por ahí. No tenga ningún temor. Es un goy, es un pagano, es un idólatra y usted no tiene que sentirse amenazado. Me voy a explicar. Porque el Israel de Mashiach es un Israel especial, como aquel Israel fue especial, el Israel de Jacob. Entonces hay igual, en estos 2000 chanim hay un Israel especial. Y no hablo del Estado de Israel, ese no es Israel. Ese Israel de las naciones, gentiles o goyim, pues. Entonces, tampoco hablo de las personas que se llaman Israel. Sí, porque alguien puede decir, yo soy Israel, no. Sino que hablo de la identidad a través de la instrucción. Si alguien se llama Israel y tiene la instrucción
de Yahweh en Mashiach Yeshua y su Bejorá, su primogenitura, que es raíz, que es todo, nuestro Dios. Todo. Entonces, asegurarnos pues que Yahweh nunca su mirada va a ser apartada. Si no la apartaba de aquel Israel, mucho menos la va a apartar del Israel de Mashiach. Y si allá, en un momento determinado, pues como que se apartó de ellos, pero siempre le recordó, porque al llegar los 70 Shanim, lo sacó. ¿Y qué del Israel del norte? El Israel del norte, que los mandó a Siria y a las naciones. ¿Qué? Cuando vino Mashiach se acordó de ellos y no comenzó a sacarlos de todas las naciones. Y no, nosotros nos ha sacado. Me voy a explicar. No se le olvida, se le olvida. Todo. Finalizo unos 3 minutos de preguntas y respuestas y así pues terminamos. A ver, aquí Menashe. Bueno, usted ya lo explicó que complementó con otro pasuquín, pero así leerlo así a la letra como que hay una contramención. Ajá. Porque menciona ahí en el Benidbar 22 que Elohim como que iba guiando a Bilán, pero de ahí menciona y el furor de Yahweh se encendió contra Bilán, Elías por el ídolo. Entonces, como se ve como que hubiera una contramención, pero usted ya lo complementó con otro pasaje. No hay pregunta ahí. Es que alguien que lea así, nada más se quede con un paso, podría, pero ver que como que Bilán estaba haciendo lo correcto porque Elohim como que lo iba guiando, pero en el 22 le acontece lo del asna. Le aparece un malaque con una espada Es que no comprendo cuál es la pregunta. O sea, cuando ustedes me hagan preguntas, háganme preguntas. Yo creo que como el verso dice de que el Eterno le dijo a Bilán que fuera con los hombres. ¿Explica? Los versos anteriores dicen de que Yahweh le dice a Bilán que fuera con los emisarios o con los mensajeros de Balac. Y después dice que cuando él iba con ellos, dice que la ira de Yahweh se encendió contra Bilán porque iba. Es que le mencionó que esperase. Entonces, Y no esperó. eso es lo que él dice, de que como que hubiera una contradicción. No, ¿verdad? es que no esperó él. Entonces, cuando Yahweh menciona algo, hay que hacerlo. Espere. Y no esperó. Esa es la cosa. Entonces se ve como que es decir, Bilán se equivocó. Él se equivocó, pero desobedece. ajá. Ese es es decir, ahí está tan corto, tan lacónico aquello, que puede dar un lugar a una interpretación que como que Elohim haya sido no sadik, porque se ve como que le mencionó que fuese y luego aquel va y luego se molesta Elohim. Entonces, pero no es así. Es decir, todo lo que ustedes leen más adelante, ustedes pueden observar que es calificado aún por el resto de los neviim, de los profetas, como alguien que no obedeció. Entonces, eso ahí se nota pues que cuando Yahweh le menciona que espere, él tenía que esperar. Ya lo del asno, lo del malá, eso fue nada más como para entorpecer el camino de él, porque estaba yendo y no debía de haber ido. Lo voy explicando. Por eso, para entorpecerlo. Luego hay que entender esto que, porque allá en el 2 de Kefa está hablando de los Yamin de Noah, está hablando de Sedón y Emorá. Es decir, está haciendo comparación. Esto iba a ser igual como una comparación. Es decir, esta Dibrei Kayamim, este evento
estamos viendo en la Hayim de las 12 tribus con este Ish Balak, que deseaba una clalá para que en la guerra ganase, ellos que deseaban ganarle a Israel. Entonces, pues lo que se logra ver es que el Nabi es un Nabi que no es de Yahweh. Lo que habló ese Nabi que no es de Yahweh aún fue cambiado a Abraham en vez de Clara. Que el asesoramiento que hizo Bilán a Balak con relación a la Anachim y a los Anachim, eso sí le funcionó, pero que no hubo una destrucción de Israel completa a través de una guerra, sino que fue ya otro proceso que iba a servir igual, iba a servir como una enseñanza, es decir, todo iba a ser una enseñanza. Es decir, este caso de que el Malach no le mencionó, es decir, si hubieses seguido caminando, te hubiese destruido, pero ella te ha ayudado, como dando a entender que Bilán pues estaba en un desobedecer de Yahweh, estaba mal delante de Yahweh, pero que nos está enseñando a nosotros que en nuestro caminar igual podemos andar mal nosotros en un momento determinado, y sirve como un ejemplo. Igual la reina de Seba, la Malcá de Seba, sirvió de ejemplo. Joná allá en Nínive sirvió de ejemplo. Esto que estamos leyendo allá sirve de ejemplo. Es decir, no es que Bilán haya sido israelita, pero ese evento nos da a entender a nosotros que pues pueda llegar a suceder que, por ejemplo, en esta paracha se ve que las Nachim hicieron de que el pueblo se inclinase a Baal Peor. ¿Ven ustedes? ¿Sí se fijan? Es decir, fue parte de la estrategia, ¿no?, de que se inclinasen a Baal Peor. Entonces, en esa parte pues se ve que ganó Balak, y Yahweh se molestó, hizo una destrucción. Yahweh igual hizo una destrucción, porque ya luego en el próximo Shabbat vemos la paracha Pinja, y ahí vamos a ver la destrucción que él estaba haciendo. Todo porque pues ellos se inclinaron a otros poderosos, ¿no? Cuando la Misvá menciona: no tendrás ídolos de las naciones delante de mí, no te harás imagen ninguna semejanza. Entonces, claro, ya la Misvá estaba, las dos tablas estaban allí, y estaban con ellos, y no las obedecieron. ¿Me voy a explicar? Entonces no tuvieron ese cuidado. ¿Qué otra cosita? Aquí. Que ese Bimar 12:3 es referente a Moisés, que era el más manso. Ah, 12:3. Sí, Ay, mencioné que el 13:2, ¿no? ¿Cuál mencioné? ¿El 13:2? No, 15, 13. No, 15 no he hablado. ¿Cuál hablé? 13:3 mencioné. Me recuerdo que es 13:2, pero ok. Y es 12:2, ¿no? Ah, 12:3. Vaya, 12:3, que Moshe es el más manso. Vaya, toda la razón. Ya me llegué hasta el 15, más me llega al 30. No me alejen mucho porque me asusta. No, que van a 12, 2. Es todo recordar. Ah, 12:3. Es todo recordar. Así pues, aseguramos más nuestro léxico de la instrucción. Nos detenemos. A Joti, ¿qué iba a preguntar? Shalom. Como leímos en Kefa, donde dice que no le dio ni a los malagas, mandó a prisiones oscuras. Hicieron una pregunta a un mish de
cuando Kefas negó a Machía, que si el Machía le dirija a él o no. Esa es la pregunta que me hizo. A mí le dije que porque él ya sabía que iba a negar. No sé si hice lo correcto. Hizo lo ¿Qué me correcto. dice usted? Hizo lo correcto porque, en efecto, lo que Machía había mencionado tenía que cumplirse. Y si Kefas no lo hubiese cumplido, entonces Machía hubiese quedado de mentiroso. Tenía que cumplir. Esquinjada, la una, vamos a la 1 de la tarde. Samia ya estamos, ¿no? Siempre he deseado terminar a las 12:30, pero además que cuando me consentir ya la aguja rápido sube. Pero es para siempre la misma lucha. Así que para Cabo de Yahweh. Entonces finalizamos todo para Cabo de Yahweh, Bechen, Yoshua, Hamashiach, Emin,